Bueno, bienvenidos a todos. Hoy es martes 11 de noviembre. 11-11. 11. El 11 de noviembre se firmó la rendición de la Primera Guerra Mundial. No sé si sabían. De Poppy Day. 1918. La Primera Guerra Mundial es del 1 de agosto del 14 al 11 de noviembre del 18. Así que Prácticamente es una fecha. hoy, un aniversario más del final de la Primera Guerra Mundial. La segunda fue Los el de septiembre del 14. británicos, ¿Cómo? los británicos se ponen una amapola en la solapa el día de la terminación de la guerra. Ah, mira. Los británicos. Cierto, Eva, vos estuviste. sí, No, cierto. 1918, del 14 al 18. Los padres nacieron Bueno, en esa época, el ¿sí? 12 y el 14, ¿sí? Mira. Bueno, yo quiero, no sé por qué dice el comentario, pero no tiene nada que ver con lo que hacemos. Vamos a hablar de. Ya quiero que estudiemos un ratito. Hayei Sara. Así es como se llama la para allá de esta semana. Hayei Sara. Y significa las vidas de Sara. De Sara. No la vida, sino las vidas. Nosotros tenemos una idea de la vida de Sara respecto a la cantidad de años que vivió, y las cantidades siempre son simbólicas, nunca son literales. Entonces hay que ver por qué dice eso. Pero ya que dice, y vivió Sara 100 años y 20 años y 7 años, y fue la vida de Sara, y llegó a su final. Entonces, quiero empezar con algo distinto a lo habitual, que es empezar a ver un número por qué dice 127 separado. ¿Y qué otra vez en todo el Tanaj encontraron o pueden encontrar el número 127, que es un número raro, atípico, diferente? 120 encontramos varias veces, 110 también. ¿Por qué 127? ¿A qué les suena? ¿Quién de ustedes me puede decir 127 en el Tanaj? No vale googlear, ya lo veo a Claudio googleando. Ah, ¿Nada? ¿Algún judío en el grupo? Bueno, Perdón, 126 es el nombre de Dios, ¿puede ser? no, 26 es el nombre de Dios. 26 son. 127 es el número de provincias que reinó Ahasverosh. Ay, sí. Reinaba sobre 127 regiones, provincias, distritos. Por lo tanto, Esther, Amalcá, la reina, se vincula a Sará, porque después va a gobernar, va a reinar Esther. Y Sarai, porque antes de llamarse Sara, se llama Sarai, después va a ser Sara. ¿Qué significa el nombre Sara o Sarai? Mi princesa. Sarai es princesa. Princesa. Muy bien. Entonces, ahí tienen el vínculo. Esther y Sara están conectadas en su majestad, en su majestuosidad, en el número 127. Las dos pasaron por la misma instancia y es como muy simbólico esta conexión porque no es un número habitual de la Torá. el número 127 que es... No, es la única vez que aparece en la Torá y aparece una vez en Tanaj, conectando la historia de Esther, y por eso las conectamos, y hay algo de reinas en ambas que tienen en común, y quería comenzar con eso. Habitualmente decimos que la Parashá dice que Sara vivió 100 años y 20 años y 7 años, en lugar de decir 127, para enseñarnos que vivió plenamente a los 7, vivió plenamente a los 20 y vivió plenamente a los 100. Y obviamente murió plenamente a los 127. Es decir, encontró en cada etapa de su vida la plenitud. Y ese es el desafío que tenemos que tener todos en la vida. Hay gente que dice, no, la mejor etapa de la vida es, Pues, y ponen una etapa que no es la actual. Hay que revisar el lenguaje, A ver, porque me parece que no lo dice así. en hebreo sí. Bueno, No, a veces las traducciones están hechas. no, pero de aquí no dice, y es raro porque no, lo tengo que revisar, pero leí ahí y no no lo se escucha. Ahí repito. Lo que pasa es que las traducciones nunca pueden ser tan literales porque si una interpretación no se entiende.
Y en hebreo te deja, digamos, podríamos, ahora después cuando terminemos, si querés, agarramos un Humash y lo miramos. Pero la traducción tiene que ser amigable para el que lo lee, no para el que estudia a profundidad. Entonces están pensadas para que se entienda fácilmente el texto. Preguntaba por qué él se acuerda de haber leído nuestro Humash y no encuentra en la memoria que tenga separado ese 100, el 20 y el 7. Y la traducción dice que vivió 127 años. ¿Está bien? Bueno, estos 127 años, que la explicación habitual es esa, yo quiero sumarle algo más a esto. Nosotros en cada etapa de la vida tenemos que buscar la plenitud, pero cada etapa de la vida también nos enseña algo. Hay algo que uno aprende y que lo lleva con uno a esa etapa de la vida. Después uno cambia de etapa de la vida y mucha gente no lleva con él a la próxima etapa. Les voy a dar un ejemplo ahora para que vean a qué me refiero. Me tocó varias veces, espero que a alguno le haya pasado algo parecido, que ves una niña de 7, 8 años, dices, ¡ay, qué dulce, qué simpática! O un varón, qué divino, qué amoroso, qué amorosa, y ves que tenés una amorosidad cuando habla, y es simpático, simpática, y todo conecta fácil. Te la encontrás con 16 años y la escuchás, ¿sabes? Y dices, ¿dónde quedó la dulzura de esta niña? Entonces, hay, ¿y cómo lo dice? No, en hebreo sí, está bien. Sí. Ahí buscaron el Humash. Claro, así lo dicen en hebreo. ¿En castellano se tradujo simplemente y fueron 127? 127. Claro. La ¿Y traducción cómo dice el Tanaj? que vivió, y Mea Yana, Besrim Yana, Ah, sí. Está. Bueno, entonces, el desafío, amigos, no es solamente encontrar plenitud en cada etapa de la vida, sino que lo que aprendiste en esa etapa de tu vida te siga acompañando en las próximas. Es como cuando encontrás a alguien, vamos a otro ejemplo un poco más, menos risueño, pero tal vez más duro. Encontrás a alguien que lo encontrás casado y bien, y entonces te encontrás con alguien en su lugar, y te encontrás con esa persona 10 años después separado, divorciada, solo y ya de mal humor. Y decís, ¿qué pasó con esta persona? Y no, bueno, ahora estoy viendo mal humor. Como que si vos tuviste una etapa de tu vida donde aprendiste que lo armonioso y lo feliz de tu vida era bueno, llévalo con vos. Y si después te cambian las circunstancias, que esas circunstancias no te definan, que puedas seguir siendo definido por lo que vos lograste en la etapa de tu vida entender, comprender y que eso te acompañe. Entonces, quizás Sara logró también eso en su búsqueda y ahí tenemos una de las enseñanzas del comienzo de la parasha. Entonces, Sara vive una cantidad de años importante, pero su vida llega al final. ¿Por qué se muere Sara? Un midrash, un relato nos viene a decir que, ¿se acuerdan qué pasó la parasha pasada? No, era Isaac. Abraham casi cumple el sueño de muchos papás. Casi termina con la vida de su hijo. Y como hay un relato rabínico que dice que cuando Abraham es desafiado por Dios para hacer esto, fue porque un ángel, Satán, provocó a Dios y le dijo, mirá, Abraham ya tiene todo lo que quería, no tiene más fe en vos. Cuando no tenía un hijo, cuando no tenía plata, cuando no tenía nada, creía en vos. Ahora que tiene todo, no cree más en vos. Y Dios le dijo, no, sigue siendo fiel a mí. No, es fiel a vos, fue fiel a vos, pero ahora que tiene a su hijo, ya no. Y Dios le dice, no, si yo le pido a su hijo, me lo da. A ver, dice Satán. Entonces por eso Abraham fue puesto a prueba, según este Midrash, no es la lectura que yo suelo hacer del texto, pero
Abraham es puesto a prueba por Dios, que le dice que le entregue. Entonces, Satán baja y quiere impedir que eso ocurra. Entonces le empieza a poner obstáculos a Abraham para que no llegue a cumplir con la misión que Dios le encomendó. Y se pone a un río para que no tenga dónde pasar y hace diferentes cosas para que esto no ocurra. La última, para impedirlo, va a Sara y le dice, perdón, va a Abraham y le dice, si vos seguís adelante con esto, yo voy y le cuento a Sara lo que estás por hacer. Mm. Y Abraham siguió adelante porque tenía una convicción en lo que Dios le había pedido. Entonces Satán fue, le contó a Sara y Sara se murió del disgusto. Entonces, es un relato rabínico, Midrash, no está en la Torah. Todo lo que les conté recién no está en la Torah, para justificar o explicar por qué justo después del relato de la caída de Abraham con Isaac solos, Sara se muere. No sabemos por qué, una explicación es esa. Sara llega al final de su vida, vive una vida plena, 127 años, pudo tener a su hijo, que fue el mayor deseo de toda su vida, lo tuvo ya de muy grande, lo vio crecer. Isaac ya tenía 37 años, porque nació cuando Sara tenía 90, así que lo vio crecer, lo pudo disfrutar y llegó. Así que se supone que sí, es un midrash. Así que tenemos a Sara llegando al final. Cuando muere Sara, Abraham tiene que ir a hablar a Amia por tablada. Abraham tiene que Compra la cueva. construir el primer cementerio judío. Y cuando uno tiene un cementerio, es cuando uno termina de apropiarse de un lugar, de una tierra. Porque si no, irte es más fácil. Vos en un lugar estás más de paso y te afincás cuando enterrás a tus muertos en ese lugar. Ahí empieza un vínculo con esa tierra mucho más fuerte. Ya no te vas a ir simplemente porque te conviene comprar una parcela en otra región más barata. Para irte tiene que haber razones más de peso, porque tenés a tus muertos allí. Y entonces leemos en la parashá la primera adquisición formal de un pedazo de tierra en la tierra de Israel por parte del primer hebreo de la historia. Esto nos sirve como título de propiedad. Pero es muy simbólico. Leemos la primera vez que un hebreo adquiere una porción de tierra, que ahora vamos a hablar un poquito, en la tierra de Israel. No hicieron boleto porque fue en Schwartz. No sé. El primer boleto de compra-venta dice, le digo que no hubo boleto porque fue en Schwartz. Pero no. Sí, correcto. Es la primera compra de una parcela de tierra. Ahora, fíjense qué paradójico. ¿Dónde queda esa parcela de tierra? Palestina no existe como... En Cisjordania, La no, parcela se llama Hebrón, la ciudad de sí. Hebrón, y Hebrón es parte de los territorios que le devolvimos a la Autoridad Nacional Palestina para que se cree la Autoridad Nacional Palestina con una tierra que puede terminar siendo parte del futuro Estado palestino si en algún momento se ponen de acuerdo y avanzan en ese proceso. Entonces, Israel resignó la administración cotidiana de ese lugar que es tremendamente sagrado, porque en ese ámbito fueron enterrados 6 de los 7 patriarcas. Estamos leyendo en la parashá el primero, pero no es el único, sino que ahí son enterrados 6 de los 7. De hecho, en el final de la parashá también habrá. Hebrón. Hebrón. ¿Necesitas algo, Bor? No, no necesito nada, estoy bien así. Ay, Gracias. no, perdón. Nada, fue un chiste. La única que no está, ¿quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién es la única que no está? Yo ya dije que es mujer, porque él preguntó quién es. Rachel, ¿Quién es la única que no está? Rachel, Muy bien. Rachel, porque murió en el camino, porque estaban en transición en Bethlehem, en Belén, caminando, y se murió en otro lugar. Fuimos a la tumba, ¿no era de Sara?
No, no fuimos a la tumba de Sara. ¿Te acuerdas que fuimos Porque la zona esa no es muy amigable con el turismo. Yo no llevé nunca un grupo ahí. Fuimos a La visité. Yo también fui hace muchos años. No, esa es la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, al lado de Tzfat, en Merón. Esa es otra tumba de un claro, de un rabino que falleció, es del Talmud, que falleció hace 2000, era cabalista. De acuerdo a la tradición, es el autor del Zohar. Bueno, volvamos. Entonces, tenemos sí, Claudio. Perdón, ¿hoy se puede visitar ese sector o es muy difícil? Es difícil, pero se puede. Hay judíos que van todos los días a rezar ahí. Es una zona que para llegar no es fácil, pero se podría. No es recomendable para llevar grupos, Claro. pero se puede. Fabián, una preguntita que es al margen. ¿Por qué Israel entregó esa parte? ¿Qué pregunta? ¿O entregó? A ver, Porque desde el punto de vista religioso es el lugar muy sagrado. sí, los componentes que hacen tomar la decisión no son religiosos, son políticos y tienen que ver con que cuando se hizo el plan de partición, que lo hizo las Naciones Unidas, o la Liga de las Naciones primero y después las Naciones Unidas, cuando se hizo ese plan de partición que se aprobó para las Naciones Unidas, ese plan implicaba que la tierra esa era parte de un Estado futuro palestino, porque la mayoría de los habitantes de esa región también son palestinos. Cuando se hizo la división del país, eso quedó de otro lado. Después de las guerras, tanto del 48 como del 67, y del 82 ni que hablar, Israel fue expandiendo parte de su territorio, pero Hebrón nunca fue incorporada en ninguna de esas guerras como parte de Israel. Cuando aparecen los acuerdos de Oslo y cuando empiezan los tratados que encabezó Rabin, el plan de partición era partir de las tierras que originalmente el plan de partición le dio a los palestinos, menos los territorios donde los judíos ya se habían establecido fuertemente. Entonces, no, Tel Aviv siempre fue nuestra, ahí no hubo nada que hablar. Tel Aviv siempre fue judía, fue fundada por los judíos, pero ahí no hay nada que hablar. Pero no hay, y en Jerusalén nunca se terminó de dividir, tiene poblaciones de los dos lados y también es compleja, pero Hebrón fue parte de los Shtajim, de los territorios que pertenecen a la autoridad palestina por esos acuerdos políticos que se lograron. Ahora, religiosamente, por eso me quedé con la pregunta, porque más allá de la connotación política, hay siempre una vinculación religiosa para eso. Religiosamente, ¿tiene razón Igal Amir o no? Igal Amir es el que mató a Rabin, y hace muy poquito se cumplieron 30 años, Ya 30 años. el 4 de noviembre, y yo estaba en Israel cuando pasó en la fecha judía, que fue unos días antes, yo estaba en Israel en el 30 aniversario de la muerte o el asesinato de Rabin, y él lo mató aduciendo algo similar al espíritu de la pregunta, no que vos digas eso, sino esa tierra es sagrada, ¿cómo se la vamos a entregar a alguien ajeno al pueblo judío y la vamos a perder? Y con ese argumento dijo, la tierra sagrada de Israel no se puede entregar y quien lo hace merece ser asesinado. Lo mató. ¿Tenemos fuentes judías de la Biblia, el Tanaj, de nuestro libro sagrado, que nos permitirían entregar tierra de Israel a algún pueblo distinto al nuestro? Sí. ¿Quién lo hizo? El rey Shlomo. Cuando construyó el templo de Jerusalén, entregó 20 ciudades del norte y la dio. La cedió a cambio de los cedros del Líbano y a cambio del material de construcción. Entonces, por supuesto, cada movimiento religioso, cada rabino interpreta distinto y no tenemos que estar todos de acuerdo en nada, pero sí sepan que como nosotros entendemos el Tanaj, la tierra es sagrada, pero la vida humana es mucho más sagrada y ninguna tierra merece más santidad que la vida humana y que uno tiene que intentar
conservar su tierra histórica y su tierra espiritual y su tierra religiosa lo más que puede, pero también tiene que entender la coyuntura del momento y convivir. Y para convivir hay ciertas tierras que uno tiene que resignar porque no estamos solos en la tierra de Israel, porque nos echaron durante 2000 años y porque hay otro pueblo que se fue arraigando con el paso del tiempo y hoy siente posesión y vínculo con esa tierra, como sentimos nosotros posesión, vínculo, historia con esa tierra. Así que bueno, hay que entender que después la política hará su trabajo. Bueno, el texto lo muestra a Abraham en una debilidad total y a un personaje de ese lugar aprovechándose de la debilidad de Abraham y vendiéndole mucho más de lo que él quería comprar. Entonces, amigos, todos tenemos momentos de fortaleza y momentos de debilidad. Cuando veas a alguien en su momento de debilidad, no te aproveches del otro. No es bueno. No está bien. Aunque no cometas ningún delito, aprovecharte del otro cuando no está en su mejor momento es algo que está mal. Y eso es lo que hizo este personaje que entabló una conversación con Abraham y Abraham le dijo, sí, yo quiero entrar a mi muerta en esa cueva que tenés ahí en el extremo y él le dijo, sí, la cueva viene con todo el campo. No se lo dijo así, le dijo, por supuesto, Abraham, vos sos un gran varón, lo que vos quieras es tuyo, la cueva con todo el campo. Si no, no. Le hizo comprar un campo entero para esa cueva que se llama Meharat HaMachpelah. Meharat HaMachpelah es el nombre, Meharat es cueva, es el nombre de esa cueva, que como les dije, hasta el día de hoy es el mausoleo de 6 de los 7 patriarcas. Una vez que termina esa negociación, entierra a su muerta y empieza una nueva etapa en la vida de Abraham. Y cuando uno experimenta de cerca, y miren qué cerca que le pasó a Abraham, el fallecimiento, uno cambia su perspectiva de vida. Y pensaba antes que tenía tiempo para todo, y a partir de experimentar el fallecimiento de un ser querido, uno se da cuenta que no tenés tiempo para todo, que la vida no es eterna, y que no postergues cosas que necesitas resolver mientras tengas la fuerza para hacerlo. Y Abraham entiende todo eso y se da cuenta que necesita ocuparse del futuro de su hijo, porque tal vez él no esté siempre. Simbólicamente, ¿cuántos años tendría Abraham? No, simbólicamente no, 10 más que Sara, 137. Y se va a morir recién, perdón que los spoileé al final, 175, exactamente. Se va a morir, le va a tener mucha vida por delante, pero ya empieza a percibir la finitud mucho más cerca y entonces quiere asegurar el futuro de su hijo. Y el futuro de su hijo lo va a asegurar por dos temas muy distintos. Él quiere asegurar el futuro de la identidad de su hijo. Quiere que el camino que él empieza, su hijo lo continúe, que no abandone ese camino, ser hebreo. Pero ese camino que él empieza y que no quiere que su hijo lo abandone, si se casa con una mujer del lugar que tiene la cultura del lugar, lo va a abandonar. Entonces necesita, por un lado, garantizar la continuidad de su identidad y la formación de su pueblo. Y por otro lado, no lo quiere dejar solo a Isaac. Entonces, quiere buscar una esposa, pero no quiere que ese proyecto de que su hijo tenga esposa le cambie el rumbo a la vida del hijo, porque las esposas nos cambian el rumbo. No. Perdón. Confundió el curso, tiene otro curso. No. Entonces, Abraham necesita encontrar una solución para esa encrucijada de dos temas tan distintos y tiene la idea de mandar a su mayordomo, a su esclavo de mayor confianza, a su hombre más cercano, a la familia del hermano de Abraham. Acuérdense que cuando la Torá nos cuenta que Abraham nació, eran 3 hermanos. Uno falleció y dejó a Lot, al hijo de ese hermano de Abraham, solo. Entonces Abraham, tío de Lot, lo trae con él. ¿Por qué Abraham se vino con el sobrino? Porque el papá murió.
Entonces le quedaba otro hermano más, que vivía en Harán. Entonces lo mandó a Eliezer, dijo, en Harán tengo un hermano, hacete una escapada ahí. Si lo podés contactar por sí, Instagram mejor, pero si ves que en Instagram no lo contactas, anda a verlo y trae de ahí una Jane Golde, ¿cómo se dice? Una linda Sheile Mendele, una Sheile Mendele para mi hijo Itzhak. No, pero de la familia, no había más hebreos, tampoco eran judíos, no había judíos, pero era de la familia de Abraham, del hermano de Abraham. Entonces va y él dice, a ver, tengo que encontrar una chica linda para mi hijo, para el hijo de mi amo. Una prima, en el pueblo judío se puede. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hago? Llegó al lugar donde se conocen las parejas, ¿sí? A Tinder, no, llegó a un pozo de agua y ahí dijo, la chica que cuando venga acá yo le diga, me convidás agua y ella dice, te convido a vos y a tus 10 cabellos, esa es la elegida. Y por supuesto que uno puede pensar en lo fantástico y decir, bueno, esa respuesta es la clave para que Dios me diga que es ella. El valor que está atrás es de la generosidad. Primer mensaje simple, sencillo, le voy a dar uno un poquito más profundo. Claro, ¿qué mirás cuando buscas pareja? ¿La estética? ¿La fortuna? ¿La fama? ¿O mirás la generosidad? Lo que acá muestra es que lo que le importaba era la generosidad. ¿Ustedes saben cuánto agua toma cada camello? Mucho. Nafta Prim. 30 litros. Las jorobas son depósitos de agua. Sí. Eso es para que puedan andar en el desierto mucho tiempo con autonomía. O sea, es muy generoso ofrecerle agua a 10 camellos. Muy. Pero lo que yo les quiero decir es que es un pasito más sobre esto. ¿Se acuerdan por qué Abraham se llama hebreo? Porque saltó. Porque vino, no saltó en ningún lado. Porque vino del otro Ah, lado, no saltó. bueno, sí. Porque A vino veces dicen de saltó. del otro lado. Pero hay una explicación más que vimos ahí. ¿Por qué más? ¿Qué significa que está del otro lado que el resto? Que la mayoría de la gente cree que hay muchos dioses y demás, y él no se queda con el pensamiento de la mayoría. Él está del otro lado. Porque si uno tiene convicciones, no se deja llevar por lo que piensan todos. Uno mantiene sus convicciones. Entonces, no sos un hombre o mujer rebaño. No sos un hombre masa o una mujer masa. No, uno solo se llama Sergio y es otro tema. Bueno, vos sos una persona hebrea si pensás y mantenés tu pensamiento independientemente de que no sea mayoritario. Y miren cómo nos marcó. Seguimos siendo minoría y nadie nos convence de algo distinto. Pero fíjense qué interesante. Rivka no es que es generosa. En un ámbito donde la mayoría es interesado, como su hermano Labán, que ahora vamos a ver que era un interesado asqueroso, ella es generosa. O sea, es alguien que es capaz de mantener su convicción aunque la mayoría de la gente que le rodea piense distinto. Y eso ya muestra que es hebrea, que tiene una conexión con ser hebreo muy fuerte. Entonces, no es solamente un juego de palabras con Dios para que le diga cuál es. No es solamente un valor de la generosidad. Es que es el mejor perfil para ser una hebrea que funde con su marido y continúe, mejor dicho, más que funde, el pueblo que empezó Abraham. Perdón. Rivka era la hija o nieta del hermano de Abraham, porque acuérdate que tardó mucho en nacer, pero era de la familia de Abraham. Bueno, entonces tenemos a Eliezer, el esclavo de Abraham, que llega al pozo, que hace jueguito, que conoce a Rivka y que Rivka le ofrece llevarlo a la casa para que se ponga cómodo y se recupere del viaje. Y otra vez, Abraham tenía esas virtudes. O sea, volvemos a encontrar a alguien
que se parece a Abraham y que puede continuar este pueblo, porque lo invitó, lo llevó y lo quiso agasajar en esa casa. Pero Eliezer tenía un mandato y quería cumplir ese mandato. Eliezer necesitaba decir lo que vino a decir. No me pongo cómodo. Vamos. Tajles, quiero decirle lo que vino a decir. Entonces le propone a la familia llevarse a Rib para casarse con Isaac, con el hijo de su amo. A Labán, cuando cuenta Eliezer la fortuna de Abraham y cuando ve las joyas que trajo Eliezer para demuestra, se le abren los ojos. ¡Sí! Dame dos. Quiere dar a su hermana rápidamente en casamiento, pero acá es fantástico porque nos habilita un tema que después nos va a influir como pueblo hasta el día de hoy. Le preguntan a Ribka si está dispuesta a ir. Por más que Labán se moría de ganas de aceptar, la que tiene que aceptar finalmente es la novia. Y hasta el día de hoy la costumbre es que los papás o los rabinos pueden presionar a una mujer para que acepte un casamiento, pero lo tiene que aceptar ella, o él, los novios. Nadie puede casarse en contra de su voluntad. Conocemos otros pueblos, otras regiones, que te casan. Acá no, tiene que estar de acuerdo la persona que se va a casar. Ribka dice que sí. Entonces, Eliezer rápidamente quiere cumplir con ese mandato que le había puesto su amo y quiere volver con Ribka para que se encuentre con Isaac. No le mostró una foto, pero le contó que su amo tenía buenos modales, cocinaba bien, era hacendoso y esas cosas. No, le dijo que era millonario y dijo, sí, billetera mata ganar. Bueno, entonces emprendió el camino y cuando vuelven, cuenta el texto de la Torá, que de lejos divisan a Isaac. ¿Alguien sabe qué estaba haciendo Isaac cuando lo divisan, cuando lo ven de lejos? Muy bien. ¿Qué cosa? Meditando. Estaba ahí Rezando. con Joe Dispensa y con el arte de vivir. Estaba meditando, rezando. ¿Y qué momento del día era? Muy bien, la tardecita, tipo después de mediodía. Y entonces ahí terminamos de consolidar una idea que ya había empezado con Abraham, y después va a terminar de consolidar Jacob, es que cada patriarca compuso una de las tefilot del día, que tenemos 3. Abraham, cada vez que hasta ahora en el texto aparecía, leíamos, Vayashkem Abraham Baboker. Y madrugó Abraham a la mañana. Y se levantó temprano y fue a cumplir con la voluntad de Dios. Todo lo que hacía Abraham, lo hacía tempranito. Entonces Abraham desarrolla Shaharit. De hecho, es Boker, mañana. Abraham, la segunda letra de Abraham, es Bet, Boker, a la mañana. Shaharit es de Abraham. Itzhak aparece rezando después del Tzoraim. Tzoraim es mediodía. Hace minja, Itzhak, Tzoraim. La segunda letra del nombre de Itzhak. Y Jacob, siempre de noche, sueña con la escalera de noche, pelea con el ángel de noche. Jacob era noctámbulo. Él era de boliche, iba a la previa y bailaba. Entonces, Jacob desarrolla Arbit, Ereb. Y Jacob, la segunda letra es una Ain. O sea que la segunda letra de Abraham es Boker, la segunda letra de Isaac es Tzoraim, la segunda letra de Jacob es Ereb. Cada uno de ellos nos compuso una de las 3 tefilot. Lo único que no cierra en todo esto, lo único simpático, es que el orden no es el correcto. ¿Cuál es la primer tefilá del día? De la noche. Arbit. A la noche. Arbit. Es Arbit, Shaharit, Minja. Claro, porque el día empieza. Porque el día empieza a la noche. Pero bueno, esos pequeños detalles, no importa. Tenemos a nuestro patriarca, segundo patriarca,
meditando, caminando, eh, y cuando está en esta situación de meditación, de lejos, ¿cómo? Ah, perdón. Rivka lo ve de lejos y ¿saben qué hace Rivka? Se pone un velo y se cubre el rostro. Y por eso muchas novias, hasta el día de hoy, en la parte más tradicional, entran con el rostro cubierto y el novio le descubre el rostro para el momento del casamiento. ¿Está bien? No era el barbijo del COVID, pero tenía el rostro cubierto como símbolo de que se guarda para su marido, para que su belleza no quede expuesta a cualquiera y no seduzca a cualquier otro, que se guarde su belleza para su marido. Para que el marido se case por las cualidades de ella y no por su belleza. También para que lo que resalte sean sus cualidades y no su belleza, no su estética. Digamos, se cubre la belleza para que no sea el motivo por el cual la eligen o la eligieron porque se cubrió la belleza. No sé, digamos, cada caso será distinto. Bueno, entonces, claro. Entonces tenemos ahí un encuentro que va a decir algo muy, muy especial, la para allá, muy tremendo. Y es que Itzhak la toma, la ama y encuentra consuelo por la muerte de su mamá. Entonces, yo les quiero llevarlos a un tema con esto porque, nada, un psicoanalista podría tener enfoques distintos de todo este relato. Que entre paréntesis les digo algo, los psicoanalistas en general piensan la relación vertical como la central a pensar y analizar, ¿no? Siempre es vínculo hijo-hija, madre-padre, como la relación paradigmática. En cambio, la Torá suele poner mucha atención y pensamiento en la relación horizontal, hermanos. La relación más fuerte que analiza la Torá es la relación de los hermanos. Pero acá cuenta que Isaac ama a Rivka. Entonces la pregunta es, ¿esta es la primera vez que aparece la palabra amor en la Torá? No. ¿Cuándo fue? A ver, No. vamos a ver. Yadá no amó. Yadá no amó. Acá es Oev, conoció. Ah, Claro. Pero Ahabá, que además de ser cremas muy buenas, es amor. ¿Dónde más apareció amor o esta es la primera? Organizar, ¿no? No, no hubo amor ahí. Y estos son los que le siguen. Es la segunda. ¿Cuál fue la primera? Cuando Dios le dice a Abraham, Kajna et binja et yehidja asher ahavta. Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y ofréndalo. Entonces, el primer amor de tu vida es el que recibís como hijo. Y cuando recibís amor como hijo, Isaac, creces y puedes amar a otra persona mejor. Por eso el primer amor es el que recibe el hijo en la Torá, primero que aparece, y el segundo amor es el amor de pareja. Amar como pareja es algo que vas a lograr mejor, más sanamente, si creciste con amor. Y entonces, con amor, no con posesión. Porque los papás tenemos que saber que tenemos que amar a nuestros hijos y no sentir posesión. Porque la que sintió posesión por su hijo, ¿quién fue? Y terminó todo muy mal. ¿Quién sintió posesión en lugar de amor? Eva, Caín, Kikanitish. Mi hijo se llamó Caín porque lo compré, es mío. Y cuando hay posesión de una madre hacia un hijo, termina mal. No digo que va siempre un asesinato como Caín y Abel, pero... Entonces, el amor es fundamental y crecer con amor te ayuda mucho a desarrollar después amor por otra persona, que es lo que pasó aquí. Y quería dejar el espacio final para el último momento de la para allá, que es cuando fallece Abraham. Después de que falleció Sara, que Abraham siente que pudo encaminar a su hijo,
se vuelve a casar, toma una mujer. ¿Alguien sabe cómo se llama la mujer que toma Abraham? Acá dice alguno. Pero, Ketura, muy bien. Ketura, La Torá pero se dice dice Ketura. Agar. Una interpretación midrásica dice que es el otro nombre de Agar para decir que Agar finalmente volvió con Abraham. No sabemos, no importa. Lo que sí es importante es que la vida continúa y uno tiene que tener siempre la visión de continuar su vida y la vida se vive compartiendo con otro, no en soledad, y por eso no está mal incluso Abraham con Sara, que son los patriarcas fundadores y los modelos y ejemplos. Cuando uno falleció, el otro siguió adelante y finalmente rehace una vida en pareja, tiene hijos. Agar, dijiste. ¿Se sabe quién es? Sí, son 12 hijos también por otro pueblo que va a salir de ahí, digamos, están ahí numerados, están los nombres, pero no son relevantes para la historia judía. Lo que sí es relevante es cómo se hace, y con esto quería terminar porque es importantísimo, el entierro de Abraham. Ay, Que los por- dos hijos. Claro. Por supuesto, va a ser en el mismo lugar que Sara, Meharata Machpelah, ya está pago, tenía plan nazi y ya no hace falta negociar en tablada, no hay que hacer pagarés, nada, ya está pago. Y lo llevan Itzhak e Ishmael, los dos medio hermanos, que si recuerdan la historia, cuando Itzhak era chiquito, Ishmael intentó abusar de Itzhak, Sara se enojó, se partió la familia, Itzhak y Sara por un lado, Agar e Ishmael por el otro, y no se volvieron a ver. Y quizás por eso El abuso de verdad. la Torá dice que eh, Ishmael metzahek et Itzhak. Se dio. No, metzahek podría ser se burló o jugó, pero hay una misma palabra para hablar entre Rivka y Itzhak, ya más adelante, que el faraón los ve, el faraón no, Abimelech, los ve metzahek, y se dio cuenta que era hombre, que eran marido y mujer, que habían dicho que eran hermanos, y entonces metzahek tiene connotación sexual. Entonces, interpretando esa palabra, pero del mismo contexto de la Torá, no con un midrash, sino con la palabra de la Torá, lo más probable es que haya tenido una connotación sexual lo que Ismael le estaba queriendo hacer a Isaac. ¿De los dos medio hermanos? Sí. Ismael y Isaac. Entonces, Perdón, ¿y la segunda mujer que tomó fue Agar, con la que él concibió a Isaac? no. A Isaac es de Abraham y Sara. No, Isaac es la mujer, es el hijo de Sara, no de Agar. El primer hijo. Debe ser como Sara no podía concebir. Sara le da a Agar para tener a Ismael, correcto. Eso. Pero después los echa Sí. y se van. Y después se muere Sara. Y después toma una mujer que la Torá dice literalmente Ketura. Y viene un exégeta y dice, era Agar. No sabemos si era Agar que volvió, es lo que dice esta interpretación. Lo que sí sabemos es que el que sí vuelve, porque lo dice la Torá explícitamente, es Ishmael. Entonces, yo les quería decir, amigos, que en la vida muchas veces uno se pelea. Se pelea, se distancia, se enoja. Y hay personas que no son de tu vida, de tu entorno más íntimo. Y te enojas y te peleas y tal vez no los veas nunca más, tal vez sí, qué sé yo, no sé. Pero quienes son parte de tu círculo de vida más íntimo, te podés discutir, te podés pelear, podés tener una diferencia, podés tener un problema grave. Pero necesitas en algún momento reparar ese vínculo porque es tu familia. Que no haga falta que se muera alguien para que te reencuentres con tu familia. Porque lo que le pasó a estos dos medio hermanos, independientemente del problema que tuvieron de chiquitos, es que tuvo que morirse Abraham para que se vuelvan a ver. Y entonces uno tendría que tener siempre la grandeza y tener siempre los valores frente a sí, de lo más sagrado de tu vida, y aprender y entender que la vida no es fácil, que va a haber distancias, diferencias, que va a haber momentos difíciles, pero que hay algo que está por encima de eso, que es la familia, y que uno tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para que eso no nos separe. Después te van a decir, pero hay algunos casos extremos, no sabés lo que me hizo. Bueno, por supuesto, habrá algunos casos donde te tocó
de familiar a un asesino imperdonable. Pero la mayoría de las peleas son más terrenales y tienen que ver con algo económico, con alguna situación de competencia, con alguna situación de celos, de envidia, con algún maltrato, pero menor. Todo eso que se perdone antes de encontrarte entablada. Que uno pueda dejar de lado las diferencias más rápidamente y trabajar para que compartir la vida con los seres más queridos, y eso se llama mishpaja. Bueno, les agradezco. Fabián, un cachitito. Vos dijiste recién que tuvo hijos, 12 hijos, pero no sé si lo noté bien, con la segunda esposa. Pero está en la Biblia también, en el Tanakh. Sí, está para allá. No, Ah, no recuerdo exacto el después la número busco. y todo, pero están los nombres de cada uno de ellos. Y Abraham tuvo Ah, después la busco, Ram con gracias. Ketura creo que eran 12. La verdad que puedo estar Bueno, equivocado. Gracias, Fabi. Solamente da los nombres, uno por uno. sí, sí, Bueno, sí. Gracias. nos vemos en Gracias. Shabbat. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.